Vamos a tener este tema el día de hoy acerca de la influencia de un hogar, pero un hogar sujeto a Dios. Para iniciar, como en todo estudio, yo les quiero animar que escudriñemos de un hogar sujeto a Dios. Antes de entrar a este tema, vamos a recordar que debemos de escudriñar las Escrituras, como aquellos judíos de Berea, en Hechos 17:11, que dice la Escritura que ellos escudriñaban las Escrituras para saber si todo lo que se les decía era así. Tenemos que ver perfectamente, atentamente a la perfecta ley de Dios, como dice en Santiago 1:25, y también ahí en Santiago nos invita la palabra, en Santiago 1:22, que seamos hacedores de la palabra. Entonces este tema, como todos los que hemos visto, tenemos que aprender a aplicarlos en nuestra vida. Entonces, la influencia de un hogar sujeto a Dios. La Biblia habla mucho de este tema y es muy importante que lo entendamos. En esta lección vamos a considerar algunos factores, estos siguientes factores, algunas definiciones, nuestra presente condición, lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros para poder tener una influencia positiva, maneras de cómo un hogar sujeto a Dios puede influenciar a los demás, las bendiciones de un hogar sujeto a Dios. Porque estamos hablando del tema de un hogar sujeto ¿a quién? A Dios. Hay familias, hay hogares que tienen una gran influencia, pero su influencia no es buena. Hay familias que pues no tienen temor de Dios. Hoy vamos a ver los que sí tienen temor de Dios. Entonces vamos a ver algunas definiciones, hermanos, acerca de este tema. Cuando hablamos de influencia nos referimos al poder que una persona tiene para cambiar o afectar a otra persona, a otra cosa. Si alguien tiene influencia positiva sobre otra persona, va a dejar una huella. Si tiene una influencia negativa también va a dejar una huella, pero negativa en su vida. Cuando estamos hablando de un hogar sujeto a Dios, nos estamos refiriendo a un hogar cristiano donde el centro de ese hogar es Dios. Dice, si Jehová no edifica, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Solamente un hogar sujeto a Dios, un hogar cristiano puede sujetarse a Dios. Y cuando hablamos de un hogar cristiano nos referimos a un hogar en el que se puede obedecer el Evangelio, se encuentra en Cristo, y al estar en Cristo es un hogar que tiene a Cristo como centro de ese hogar. En el hogar cristiano, en el hogar sujeto a Dios, debemos de preocuparnos primero por amar a Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, verso 15. Que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El hogar cristiano debe demostrar amor para con Dios. Debe también de respetar la palabra de Dios, como lo dice en Salmo 119, versículo 161, que nos dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. En un hogar cristiano se lee la palabra de Dios, como dice en 1 Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. En un hogar cristiano se memoriza la palabra de Dios. Aquí mismo en el Salmo 119, pero en el verso 11, nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y en un hogar cristiano se practica la voluntad de Dios, como dice allá en Santiago, que hemos referido a ese versículo del capítulo 1, verso 22, que dice que seamos hacedores de la palabra de Dios. Un hogar sujeto a Dios es aquel donde el esposo respeta a la esposa, donde la esposa respeta y honra al esposo, donde los hijos respetan a los padres, donde los padres se preocupan por los hijos y hay reverencia para con Dios, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese es un hogar cristiano. Un hogar que se sujeta a la voluntad de Dios, un hogar donde todo fluye alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la condición en la que nos encontramos actualmente. El mundo en el cual vivimos se encuentra en condiciones delicadas. Dice la palabra del Señor: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué se refiere ese peligro? No se refiere solamente en el hecho de que haya violencia e inseguridad. El peligro que está presente en estos tiempos es lo que dice la Escritura cuando menciona: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y qué pasa? Y pierde su alma. Hoy muchos se encuentran pues ahí, perdidos, sin rumbo. Quizás tienen mucho, pero quizás han perdido lo más valioso, que es su relación con ¿quién? Con Dios. Entonces, algunas personas, sobre todo jóvenes, piensan que su casa, que su hogar, ellos identifican eso, es un lugar donde van a comer, a cambiarse y luego se van a donde ellos quieren. Hay gente que solo a su casa llega a dormir o a comer y se la pasan todo el día en la calle. Otros dicen que su hogar es un lugar donde duermen en la noche y en el día, todo el día se van a la calle. Hay gente que vive en la calle prácticamente, nada más va a dormir a su casa. Realmente ese no es un hogar. En otras personas dice que en su hogar pues no hay respeto para con Dios, ¿no? A veces en los pleitos de las familias, de los hogares, se dicen cosas, groserías tan tremendas que ni siquiera se oyen en la calle, pero en el hogar están presentes. En esos lugares no se ora ni tampoco se estudia la palabra de Dios. ¿Qué influencia podría tener un hogar como ese? ¿Qué influencia? ¿Una influencia buena o mala? Una mala influencia. Y es la influencia que tienen esos hogares para con los demás. ¿Podría tener una influencia positiva? De ninguna manera. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, la presencia de Dios nos puede ayudar a que en el hogar se glorifique el nombre de Dios en todo lo que hacemos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17, vamos a ver que la palabra de Dios puede ayudarnos a ser una buena influencia. 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ah? Las escrituras, ¿qué pueden hacer en nuestra vida? Pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Fíjense, voy a poner una comparación entre un hogar que no hay temor de Dios y un hogar donde sí hay temor de Dios. Hay hogares donde no hay temor de Dios, que el padre con sus hijos tiene una idea y dice: le voy a enseñar a mi hijo a beber, a tomar, para que aprenda a ser hombre, ¿verdad? Esa es la idea que tiene un padre de cómo debe de enseñar a quién, a sus hijos, pero esa idea está muy lejos del temor de Dios. En el hogar que hay temor de Dios, el padre debe preocuparse porque el hijo sea instruido en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con guardar su palabra. Entonces, vemos que aquí en el versículo 17 dice que nos puede equipar la palabra de Dios para toda buena obra. Y qué mejor obra que tener una influencia positiva ante la comunidad, ante nuestros vecinos, ante nuestros familiares. Dice que puede hacernos sabios, puede salvar nuestra alma, puede hacernos feliz la palabra de Dios, puede guiarnos con su luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura en el Salmo 119, 105, y lumbrera a mi camino. Puede prepararnos, como acabamos de leer, para toda buena obra. Esto implica que tiene un poder para ayudar a nuestros hogares a ser una buena influencia. ¿Cómo la Biblia nos podrá ayudar a ser una buena influencia? Vamos a ir a Tercera de Juan, capítulo 11. Tercera de Juan, versículo 11. Tenemos que aprender a imitar lo bueno, no lo malo. Tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué le ha pasado? No ha visto a Dios. A imitar siempre las cosas buenas, nunca las cosas malas. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nos dice la Escritura que no proveamos para los deseos de la carne. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También la palabra de Dios nos invita a no juntarnos con amistades que pueden afectar nuestra influencia positiva. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33 nos dice la Escritura: no erréis, las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Usted y yo nos podemos dar cuenta de eso, que eso es una realidad. Todos hemos pasado algún tiempo por la escuela, ¿no? Y en la escuela teníamos amigos que eran tremendos, que eran groseros, que nada más estaban maquinando cosas que malas. Tenemos que aprender a alejarnos de ese tipo de ¿quién? De personas. Porque nos llevará a algo bueno o nos llevará a algo malo. Muchas veces por tener ese tipo de amistades nosotros mismos nos metemos en problemas que no son nuestros y son ¿de quién? De otras personas. Pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Guardar es aplicar, es llevar a la práctica la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119. Salmo 119, 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito?
para no pecar contra ti. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada solamente ¿en quién? En Cristo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. ¿Dónde debe estar puesta nuestra vista? En las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Ahora vamos a observar cómo las maneras como un hogar sujeto a Dios puede influenciar a los demás. En primer lugar, la manera de cómo nuestra sociedad hace sus decisiones. De otra manera, en el segundo número, nuestra sociedad para que elija sabias compañías, la manera de vivir de la sociedad en la cual vivimos. La sociedad debe ver nuestro buen ejemplo. Dice la Escritura que todos en Jerusalén tenían buena opinión de los apóstoles. A lo mejor no todos se congregaban, no todos se reunían, pero al menos tenían una buena ¿qué? Opinión de ellos. O sea que su influencia era positiva. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa santidad, eso apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios, va a trascender, la gente lo va a ver que somos diferentes, que nos expresamos de una manera diferente, incluso hasta que nos vestimos de una manera diferente. La luz que hay en nosotros debe de alumbrar en las tinieblas, Mateo 5:16. Porque si nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser es igual que las del mundo, pues ¿qué diferencia habrá entre la luz y las tinieblas? 5:16 nos dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leíamos en 2 de Tesalonicenses, ¿no?, que la Escritura puede hacernos sabios para salvación en Cristo Jesús, pero también nos va a hacer capaces de andar en esas buenas obras, obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Entonces, tenemos que alumbrar, tenemos que marcar la diferencia en este mundo que va en la corrupción. Ahora vamos a observar las bendiciones de un hogar sujeto a Dios. La primera, recibirá la bendición de la protección de Dios. Dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza ¿en quién? En Dios. Salmo 34:19, vamos a ir. Salmo 34:19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Dios no nos dice que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones adversas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9.
nos dice aquí la Escritura, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, Él nos librará de la tentación. Por eso Jesús nos enseñó a orar, mas líbranos de todo mal. Hebreos 13:5 nos dice aquí la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Entonces también vamos a tener la bendición de tener una buena influencia en sus hijos. Sus hijos ahora, nuestros hijos, tienen una perspectiva de servir ¿a quién? A Dios. Ellos tienen esa libertad, porque a libertad hemos sido llamados. Pero la libertad no es la libertad de hacer lo que nosotros queramos, sino de poder servir ¿a quién? Así que nuestro hogar, nuestra visión, nuestra petición, nuestro anhelo debe ser que entre nuestros hijos haya siervos y siervas de Dios. ¿Amén? Que Dios use. Si deseamos que nuestros hijos tomen un camino correcto, necesitamos también ser una buena influencia a cada uno de ellos. La bendición de ser una gran bendición para la obra del Señor. También este hogar sujeto a Dios va a bendecir a los demás hogares que se congregan. Amén. ¿Cómo podemos ser una buena influencia? Leíamos hace ratito que imitemos siempre lo bueno, no imitemos lo que. Y es tan fácil imitar lo malo, porque uno puede pensar, puede decir, miren, pero si fulano, si sultano, ¿a qué horas llegan? Llegan a la hora que quieren. Pues yo entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Yo también voy a llegar tarde. Eso es lo más fácil. Lo difícil es remar en contra de la ¿qué? De la corriente. Decir, no. Yo tengo un compromiso ¿con quién? Con Dios. Yo estoy agradecido con Dios. Yo quiero honrar ¿a quién? Simplemente tengo que pensar, ¿honraré a Dios llegando tarde o lo honraré llegando temprano? ¿Quiero honrar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme en las cosas de Dios. Bendición a la obra, vamos a ver en qué sentido. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timoteo 4:12. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entre nosotros debemos de tomar el buen ejemplo, pero a la vez tenemos que ser ¿qué? Ejemplo hacia los demás. ¿En qué sentido le decía Pablo a Timoteo? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dice que la iglesia es un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. Pero estos miembros fieles deben de aprender a poner a Dios en primer lugar en su vida. San Mateo capítulo 6, verso 33, creo que ya lo leímos. Pero vamos a volverlo a leer. Dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que va a pasar. Pero andamos corriendo atrás de la añadidura. Muchos tienen la idea de decir, no, es que hoy, aunque es domingo y es el día en que nos congregamos, pero me da tiempo en la mañana, voy a ir a vender rápido esto, voy a ir a hacer esto y hacer lo otro. ¿Así estaremos buscando primeramente el reino de Dios? No, tenemos que aprender a buscar y a depender solamente de ¿quién? Todas las demás cosas vendrán como una añadidura. Preocuparnos por leer la palabra de Dios,
Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús, porque en ellas pensáis que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿Y quién es la vida eterna? Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces los miembros deben de preocuparse unos por otros, entre los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los pastores, los maestros, etc. Pero tenemos que preocuparnos por trabajar en la obra del Señor, no nada más venir a ser espectadores, venir cada 8 días a sentarnos sin estar haciendo absolutamente nada. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre hay que ir un paso más adelante, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para la obra del Señor? Voy a invitar a alguien, voy a salir a compartir, voy a estar orando, voy a estar intercediendo, voy a ver qué se necesita en la obra física. Debe de haber una expectativa de poder servir ¿a quién? A Dios, no de sentarme en mi casa y decir, no, yo hasta el domingo me acordaré que soy cristiano y agarraré mi Biblia e iré a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Miembros que se preocupan por la enseñanza de sus hijos. A veces es importante, hermanos, que los temas que se le dan aquí a los jóvenes, si tenemos hijos que son jóvenes o niños y están recibiendo instrucción aquí, tenemos que echarnos un clavadito a ver qué es lo que están aprendiendo, platicar con ellos, decirle a ver qué aprendiste, qué estás viendo, qué te dejaron de tarea, cuáles son tus inquietudes. Si no nos preocupamos por ellos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El vecino no va a venir a preocuparse por su hijo, por su hija. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Hay mucha gente que tiene esa idea errónea y absurda de decir, no, yo a mis hijos, yo los voy a dejar que ellos se diviertan, que disfruten la vida, que vivan, ¿verdad? Ya cuando sean grandes, ya tendrán tiempo para, si quieren buscar de Dios, entonces que busquen, ¿no? Hay una noticia, usted no sé si la haya escuchado, no sé los pormenores, ni quiero entrar en detalles, ¿no? Pero unos jóvenes iban a Huatulco a pasar unos días de vacaciones, 9 jóvenes, ¿no? Creo que eran más, no sé. Pero encontraron su carro abandonado y a los 9 sin vida ahí en ese carro, iban a pasear. Se supone que son jóvenes que no vivían mal ni andaban haciendo cosas malas, ¿no? Pero no sabemos el día en que cada uno seamos llamados a la presencia de ¿quién? Al contrario, nosotros deberíamos de decir, no, mis hijos aún desde pequeños, aún desde el vientre, deben de buscar ¿de quién? De Dios. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 al 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a platicar de las cosas de Dios? ¿En qué? En la casa. Tenemos que, este aparatito, aunque es muy bueno para muchas cosas, ha venido a ser también un estorbo para muchas familias. Ya la familia ya no convive, ya no platica, todos están encerrados en su propio mundo. No hay tiempo para platicar de las cosas de Dios. Dice, estas cosas las hablarás estando ¿en dónde?
en tu casa y andando por el camino, cuando sales, cuando vas en el camión, cuando vas en la combi, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, así como si fuera tu celular. La palabra de Dios debe estar siempre presente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Debemos de preocuparnos por que la palabra de Dios esté siempre presente en nuestros hogares. Todas estas bendiciones son a favor de la iglesia del Señor. Si los hogares están sujetos a Dios, pues también eso va a repercutir en nosotros como la iglesia, como iglesia de Dios. Pero para que esto suceda necesitamos tener hogares sujetos a Dios, y esto tendrá como resultado una influencia positiva. Tener el derecho de poder aconsejar a otros. Necesitamos ser hacedores de lo que vamos a aconsejar, porque es muy fácil decir consejos, ¿no? Todo el mundo puede decir y aconsejar a otros. No, es que tú debes de hacer esto, tú debes de hacer aquello, tú debes de hacer lo otro. Pero a veces lo que nosotros aconsejamos no es lo que nosotros estamos viviendo. No es muy fácil decirle a alguien, no, pues busca de Dios, pídele a Dios, pero si yo no busco a Dios, yo no le pido a Dios, ¿cómo voy a estar aconsejando a quiénes? A otros a hacer lo que yo no estoy haciendo. Tener la tranquilidad que tanto necesitamos en nuestros hogares. Un hogar con paz, con armonía, con tranquilidad, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Un hogar con una influencia positiva podrá gozar de la tranquilidad. Padres no tendrán que preocuparse de que sus hijos anden en un mal camino. A veces los padres están angustiados, viven temerosos. ¿Qué harán sus hijos? ¿Dónde estarán? No se sabe, se salen, andan en la calle, andan en fiestas, andan aquí, andan allá, no sabemos dónde vienen, dónde están. Pero cuando los hijos tienen también temor de Dios, vamos a saber que ellos estarán seguros porque están en las manos ¿de quién? De Dios. Bueno, hermanos, entonces hemos considerado los siguientes, ¿ya? Las definiciones, lo que nosotros, la situación que hay actualmente. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener hogares sujetos a la voluntad del Padre, para que de esta manera podamos influenciar positivamente a todos aquellos que nos rodean. Quería leerles un ejemplo. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, después de muchos años, antes de llegar a la ciudad, pues pasó por varios lugares. El capítulo 1 dice más o menos en qué partes pasaron, por qué lugares atravesaron. Pero dice en el verso 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe. Este Felipe, primero se nombra en la escritura que fue uno de los elegidos 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué requisitos tenían estos 7 diáconos? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Amén. Felipe era un hombre que tenía temor ¿de quién? De Dios. Después se nombra a este mismo Felipe
como el Felipe el Evangelista, cuando se dice que fue enviado primero a Samaria a predicar, y después dice que mucha gente escuchó a Felipe, incluyendo aquel mago que se llamaba Simón, si recuerdan ese pasaje, ¿no? Entonces muchos se convirtieron y fueron bautizados. También se habla de este Felipe cuando le compartió a aquel eunuco, funcionario de la reina Candace, que le compartió en el camino cuando el Espíritu le dijo que se levantara y fuera a un lugar desierto y se acercara a ese carro. Todo esto hablaba de un hombre que tenía temor de quién y que servía a quién. ¿Cómo sería Felipe en su casa? ¿Sus hijos harían lo que quisieran? ¿Sus hijos andarían desbalagados? La influencia de una persona que teme a Dios debe de influenciar primero a quiénes, a los que están en su casa. Entraron en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, y posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Amén. El padre servía a Dios, las hijas servían a Dios. Amén. Influencia positiva. Amén. No puede alguien servir a Dios y sus hijos andar todos cuatrapeados, desbalagados. No, debe de haber esa influencia. Entonces nuestra oración debe de ser que Dios nos ayude a influenciar primero a los que tenemos, ¿dónde? Cerca. Y que esa luz brille y llegue como testimonio hacia las demás personas. Recordemos, hermanos, que la familia que ora unida permanece unida. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.